Ok, jóvenes, buenas tardes. Vamos a trabajar con este último tema, que es el transistor FET. Es una familia de transistores que se les conoce como transistor de efecto de campo. Hay algunas mejoras que vamos a tener. Los principales que se manejan son tres, principalmente el transistor de efecto de campo, el FET, el JFET y el MOSFET. Estos son los tres principales, FET, JFET y MOSFET. La simbología que manejan es un componente que también, al igual que el transistor de JT, son tres terminales, nada más que cambia un poquito la nomenclatura. Haciendo un poquito la analogía con el transistor de JT, el transistor MOSFET ya no tiene una base, ahora tiene una compuerta, un drenaje y una fuente, ¿vale? Esta sería nuestra representación del transistor JFET. Y así como en el transistor de JT encontramos de transistores NPN o PNP, aquí también vamos a encontrar transistores, pero se les nombra de canal N y de canal P. Aquí está la simbología para cada uno de los transistores. Este correspondería al transistor de efecto de campo. Este sería el transistor de efecto de campo unión bipolar, JFET, y el MOSFET, ¿vale? Transistor MOSFET, canal N y canal P. Se clasifican de diferentes formas los FETs, ¿vale? Los FETs, hay esta clasificación, y en este caso el MOSFET lo vamos a encontrar como un MOSFET que podemos tener de incremento o de decremento, ¿sí? Decremental o incremental, y de los dos vamos a encontrar canal N y canal P. Por sus siglas, el transistor FET es transistor de efecto de campo, ¿sí? JFET, transistor de efecto de campo de unión, y MOSFET, transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar en el transistor MOSFET, que pues es un poquito más fuerte, ya son utilizados en trabajos de potencia, son aplicados para poder manejar un poquito más de corriente y nos permite tener una mejor aplicación. Por ejemplo, por ahí en el manual de prácticas viene un puente H, el cual ya viene un poco más simplificado y soporta buena cantidad de amperaje, ¿sí? Entonces, recordando lo antes visto, hay que hacer la analogía o la comparación con nuestro BJT, y tendríamos que en vez de la base, nuestra compuerta se representa con la letra G, o en este caso la letra G porque estaríamos hablando de la nomenclatura en inglés de fuerza o compuerta, gate, ¿vale? Es como se estaría haciendo la referencia. El drenador, que sería en inglés el drain, también se representa con la letra D, y nuestro surtidor, lo que antes nosotros manejamos como el emisor o fuente, ¿sale? En inglés lo manejan como source. Entonces tenemos nuestro drain en vez de nuestro colector, nuestro gate en vez de nuestra base, y nuestro source en vez de nuestro emisor. ¿Ok? Pero básicamente tienen el mismo tipo de comportamiento, ¿vale? O la misma función. Si yo necesito trabajar con lo que viene siendo mi activación de componente, pues necesito darle la activación por medio de la compuerta. Una de las cosas importantes que tiene nuestro transistor MOSFET es que ya no es tan dependiente de la corriente. El transistor MOSFET, en algunos de las definiciones que podemos encontrar, dice que puede comportarse como un tipo de resistencia variable, es decir, un potenciómetro al momento de su activación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, primeramente
vamos a ver cuál es la estructura interna que tiene nuestro transistor MOSFET. Originalmente tenía un planteamiento de ser un componente de 4 patas, como originalmente aquí se puede mostrar. Esa cuarta pata se le conoce como sustrato. El sustrato después fue unido, ¿vale? Si nos regresamos un poquito a la simbología, el sustrato estaría representado por esta unión que se encuentra en la parte central, aquí en la parte central, y está unido con el surtidor o con la fuente, ¿sí? Y en el caso de la conexión que normalmente se hace, pues se van a tierra los dos o a GND. Entonces, originalmente iba a ser un componente de 4 patas, pero es un componente de 3 patas, al igual que un transistor de JT. ¿Ok? Esta parte nos permite ver la estructura interna de nuestro componente. El canal se formaría cuando se da la comunicación entre estos dos, ¿sí? Aquí se abre esta parte, ¿vale? Es material P. Recordemos qué es lo que pasa con el material tipo P. El material tipo P, quedamos que eran electrones de valencia de Max, ¿vale? O huecos, o protones, o parte positiva, carga positiva, perdón. Y lo que viene siendo nuestro material tipo N, pues son electrones de Max, ¿sí? Entonces, si esto lo conectamos a lo que viene siendo el surtidor, ¿okay? Que aquí más o menos es como estaría nuestra conexión, fíjate bien. El surtidor va a los negativos, ¿sí? El drenador va a los positivos, y la base, o lo que antes era la base, que ahora es nuestra compuerta, está representado aquí con esta fuente que ahora se les va a conocer como VGS. Aquí es nuestro voltaje DS, el voltaje que existe entre el drenador y surtidor, ¿ok? Y este se va variando hasta que deja pasar la energía o la corriente por el canal que se va a establecer entre el surtidor y el drenador, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a ir aumentando el voltaje y obviamente vamos a tener mayor fuerza de repulsión, ¿sí? Signos del mismo polo se repelen, entonces aquí se va a abrir un canal, ¿ok? Y va a poder enlazar el surtidor con el drenador y se va a establecer un canal de corriente continua, ¿ok? Esto muchas veces se hace la comparación de como si fuera una toma de agua, como si fuera una llave que yo le voy abriendo poco a poquito, y el agua va corriendo. Se supone que dependiendo la cantidad de voltaje que yo tenga alimentada aquí, es proporcional a la cantidad de corriente ID que va a circular entre drenador y surtidor, ¿ok? Y para esto pues tenemos que visualizar y que observar y que estudiar las gráficas de nuestro transistor MOSFET. Entonces, esta sería la estructura interna y esta sería la conexión para poder comprender el funcionamiento de nuestro componente. Ahora, ¿cómo es que funciona? Estábamos nosotros hablando que funciona como si fuera una toma de agua, ¿sí? Aquí tenemos una representación que me encontré ahí. Ahora sí que pues no sé exactamente cuáles eran los derechos de autor, pero pues ahí viene una imagen tipo GIF en lo que viene siendo la pueden buscar en internet, y nos representa de cómo conforme se va abriendo la compuerta o se le va alimentando el voltaje VGS, va abriendo, ¿sí? Y va dejando pasar mayor cantidad de corriente, entonces directamente proporcional. Conforme mayor voltaje yo alimente a mi compuerta, mayor será la cantidad de corriente que va a dejar pasar y circular entre el surtidor y el drenador, ¿ok? Obviamente hay que recordar que tiene límites, tiene parámetros que respetar, depende del componente, depende del diseño que vamos a analizar, y al igual que los otros componentes que vimos anteriormente, que bueno, en este caso el BJT, nuestro diodo MOSFET, tenemos zonas en las cuales va a trabajar nuestro transistor MOSFET.
Tenemos una zona de corte, una región que se le conoce como zona óhmica, que es exactamente esa parte en donde se comporta como una resistencia variable, en donde yo le voy a ir alimentando lo que viene siendo el voltaje y va a empezar a disminuir el valor de la resistencia y va a empezar a dejar circular mayor cantidad de corriente, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes valores de corriente para diferentes valores de DGS. Es algo que tenemos que poner atención en nuestros datasheets que tengamos del componente que vayamos a utilizar. Entonces tenemos una zona de corte, una zona óhmica y una zona de saturación no activa, ¿ok? Son las tres zonas que va a manejar nuestro transistor MOSFET. Y aquí pues está un poquito pequeña la imagen, pero creo que sí se alcanza a visualizar. De una vez aquí lo presentamos un poquito más en grande, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Entonces tenemos nuestras tres zonas, la zona de corte, y la zona de corte es cuando la corriente, ¿sí?, no exista entre drenador y surtidor. Quiere decir que está apagado nuestro MOSFET. Quiere decir que el voltaje GS que nosotros tenemos alimentando la compuerta no es el suficiente para dejar pasar corriente, por lo tanto no hay un flujo de corriente y automáticamente no hay corriente, no hay voltaje. Entonces nuestro transistor entra en zona de corte. En la zona óhmica es esa zona en donde va a empezar a trabajar y eso se encuentra mientras nuestro VGS menos nuestro voltaje, que aquí se le conoce, si ustedes se fijan, aquí tenemos un VT, ¿okay?, que aparece aquí en esta gráfica donde es zona de saturación. Ese VT se le conoce como voltaje umbral. Ese voltaje umbral siempre está asociado con el VGS y tiene ciertas consideraciones. Si yo trabajo nuestro VGS, ya después lo voy a explicar esto con un ejercicio un poquito más a fondo, pero es esa resta que se ve ahí, VGS menos VT, que es nuestro voltaje umbral, dependiendo los valores que nos dé esa operación, nos va a situar nuestro transistor o nos va a ubicar en el transistor en las zonas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Dependiendo de cómo esté esa operación, vamos a poder ubicar nuestro transistor en zona de corte, en zona óhmica o en zona de saturación, ¿okay? Las zonas de funcionamiento del transistor MOSFET ya las hablamos, ¿sí? La zona óhmica o lineal, en esta zona se comporta como una resistencia variable y depende de los valores de VGS. Entre mayor sea el valor de VGS, poco a poco nos irá dejando pasar mayor cantidad de corriente hasta que tengamos una saturación. En nuestra zona de saturación es esta zona donde el transistor va a amplificar y es donde se comporta como una fuente de corriente continua, ¿sí? Una vez que está en zona de saturación, la corriente es constante y puede, pues, ya de hecho en algunos modelos de MOSFET, dejar circular ya buena cantidad de corriente, 3 amperes, 4 amperes, que ya es bastante bueno. Y la intensidad, la zona de corte, lo que hablábamos, la intensidad de nuestro drenador es nula, por lo tanto la ID es igual a 0. Ahí es donde estaríamos en zona de corte. Una prueba de funcionamiento que se puede hacer a nuestro transistor MOSFET, así, ahorita que no todos tienen la posibilidad de ver cómo funciona o ver cómo opera, podemos armar este circuito y pueden ustedes darse cuenta qué es lo que hace el transistor MOSFET, ¿vale? Lo voy a simular para que ustedes se den cuenta qué es lo que está trabajando en su transistor MOSFET. Y se comporta como si fuera un tipo de circuito, como si fuera un tipo de relevador sin clava, ¿sí? Por ejemplo, si yo le activo aquí la compuerta, esto está aquí polarizado a 5 volts, activo en la base, ¿sí?, y polarizo, y si te fijas ya dejó de pasar voltaje a la compuerta, pero nuestro LED se quedó prendido. Entonces se abre el canal y se mantiene abierto hasta que yo no desvío o descargo lo que viene siendo mi compuerta con un pulso negativo. Se apaga lo que viene siendo nuestro LED o nuestra carga. Es una prueba básica que se puede hacer, ¿ok? Entonces más adelante explicaremos un ejercicio y con este tema estaremos cerrando el semestre, ¿sale?
Saludos a todos y